Piensa un momento en el Monopoly. En ese tablero verde, los hotelitos rojos, el dinero de papel. Uf, las partidas interminables. Totalmente. Partidas que casi siempre acaban con alguien enfadado y el resto en bancarrota. Para millones de personas es el símbolo del capitalismo más puro. Acumular, aplastar y ganar a toda costa. Exacto. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es justo la contraria? Que el juego no nació para celebrar los monopolios, sino para denunciarlos. Ahí es donde empieza lo bueno. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Elizabeth Magie, Lizzie, y su invento original, The Landlord's Setting. El juego del terrateniente. Vamos a ver cómo una herramienta pedagógica creada por una mujer feminista, progresista, para criticar la concentración de riqueza, se transformó en el ícono cultural que soy. Y es que la tensión ahí es fascinante. Es la historia de cómo una idea puede ser vaciada de su significado y reempaquetada para servir justo al propósito contrario. Un relato de ideas radicales, una ironía histórica monumental y una inventora borrada de su propia creación. Es un caso de estudio perfecto de cómo se construye un mito corporativo. Bien, pues para entender el juego, supongo que lo primero es entender a la creadora. ¿Quién era Elizabeth Magie? Porque por lo que he leído, no era la inventora que una se imaginaría. No, para nada. Esa es la primera gran sorpresa. Magie era una figura increíblemente atípica y rebelde para su época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Nació en 1866. Exacto. En una época donde el destino de la mayoría de mujeres era casarse jóvenes, ella no lo hizo hasta los 44 años, algo rarísimo. Era independiente, totalmente. Se mantenía por sí misma como taquígrafa, que era una profesión exigente. Pero es que además escribía poesía, cuentos, actuaba en teatro. Era polifacética y sobre todo muy independiente. Y parece que eso le venía de familia. Su padre tampoco era un hombre, digamos, convencional. Para nada. Su padre, James Magie, era un editor de periódicos abolicionista. Fíjate que había acompañado al mismísimo Abraham Lincoln en sus debates. Vaya. Lizzie creció en un hogar donde se hablaba de política, de economía, de justicia social. Estaba inmersa en las grandes ideas progresistas. Y eso se nota en su vida. Me decías que llegó a patentar otras cosas. Sí, en una época en que menos del 1% de las patentes iban a mujeres, ella ya tenía una por una mejora para las máquinas de escribir. Era activista feminista y, clave para esta historia, era una devota seguidora de las ideas del economista Henry George. Vale, aquí hay que parar. Henry George y el georgismo. Esta parece ser la clave de todo. ¿En qué consistía? Pues el georgismo fue un movimiento social y económico muy popular a finales del XIX. El libro de George, Progreso y Miseria, fue un superventas. Su padre se lo regaló a ella, ¿no? Eso es. Y la idea central de George era una respuesta a la gran paradoja de la época. Cuanto más progresaba el país, más extrema se volvía la pobreza. Claro, la brecha entre los superricos, los Rockefeller, Carnegie y la clase trabajadora era cada vez mayor. Exacto. Y George diagnosticó que el problema era la especulación con la tierra. Él decía, a ver, que la gente debía ser dueña del 100% de lo que creaba con su trabajo. Lógico. Pero que los recursos naturales, y sobre todo la tierra, debían pertenecer a toda la comunidad. Interesante. ¿Y cómo se conseguía eso? Proponía un impuesto único sobre el valor de la tierra. La idea era que este impuesto desincentivaría a los grandes terratenientes de acaparar tierras solo para especular, generaría ingresos para servicios públicos y permitiría eliminar otros impuestos sobre el trabajo. Y para Magie esto era una causa casi moral. Totalmente. Y de esa convicción nace el juego. Es un salto curioso pero brillante. Sí, ¿cómo se le ocurre que un juego es la mejor manera de explicar ideas tan complejas? Porque era una comunicadora increíble. Sabía que un tratado de economía no iba a llegar a la gente. Ella quería una demostración práctica, que la gente sintiera la injusticia en sus propias carnes. Y así, en 1904, patenta The Landlord's Game. El juego del terrateniente. Y el diseño ya era sorprendentemente familiar. El tablero de recorrido cuadrado, que hoy nos parece normal, era innovador. O sea que ya tenía propiedades, la cárcel. Sí. Propiedades, ferrocarriles, servicios públicos y casillas como la cárcel o el parque público. Incluso la frase «vaya a la cárcel» ya estaba en su diseño original. Increíble. Pero la genialidad, el corazón de su invento, no estaba en el tablero, sino en las reglas. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque no era un solo juego, sino dos. Precisamente.
Maggie diseñó dos conjuntos de reglas para el mismo tablero. El primero se llamaba Prosperidad. Suena bien. Bajo estas reglas, el objetivo era el bien común. Simulaba el mundo georgista. Cuando un jugador caía en una propiedad, el alquiler no se pagaba al dueño, sino a un fondo público. Ah, como el impuesto único. Justo. Y ese fondo luego se repartía entre todos para simular servicios públicos. El juego lo ganaba el jugador que, empezando con menos dinero, lograba duplicar su capital. El éxito era colectivo. Era su visión de una sociedad justa, vamos. Exacto. Suena un poco utópico. ¿Y cuál era la otra versión? La otra eran las reglas monopolistas. Y estas, claro, nos suenan mucho más. A ver. Comprar propiedades, crear monopolios, cobrar alquileres desorbitados y arruinar a todos los demás. El último en pie gana. Es increíble. O sea que diseñó la versión que todos conocemos como una advertencia. Como una caricatura de lo terrible que era el sistema. Eso es. Quería que los jugadores sintieran la frustración, la impotencia, y que al acabar dijeran, ¡qué sistema tan injusto! La versión de prosperidad es mucho mejor, pero se topó con la naturaleza humana. Y aquí llega la gran ironía. Descubrió que la gente se divertía muchísimo más aplastando a sus oponentes. La adrenalina de la competición, la satisfacción de arruinar a tu cuñado. Claro, resultó ser mucho más atractivo. Es que todos hemos vivido esa partida de Monopoly que acaba en discusión familiar. Lo que no sabíamos es que esa frustración era el objetivo del juego. Completamente. Maggie quería que sintiéramos eso. Y esa preferencia por la versión competitiva fue clave en su transformación. El juego se empezó a popularizar, pero no a gran escala. Se convirtió en una especie de juego folclórico, ¿no? Sí, en círculos de intelectuales de izquierdas, profesores, estudiantes universitarios del oeste, la gente hacía sus propias copias caseras, modificando las reglas y el tableo. Y en una de esas comunidades es donde da el salto definitivo. Así es. El momento clave es cuando llega a una comunidad de cuáqueros en Atlantic City. Nueva Jersey. Les encantaba el juego, pero hicieron modificaciones clave. Sustituyeron los nombres genéricos por los de las calles de su ciudad, como Boardwalk o Park Place. De ahí vienen los nombres famosos. Y, muy importante, añadieron los precios fijos de las propiedades en el tablero, lo que agilizaba mucho el juego. Esta versión, la de Atlantic City, fue la que empezó a conocerse como el juego del monopolio. Y aquí, con el juego ya listo, entra en escena el hombre al que la historia le dio todo el crédito. Charles Darrow. El gran mito, la historia que todos hemos oído. Un vendedor en paro que, durante la Gran Depresión, inventa el juego en su sótano para sacar a su familia de la pobreza. Una historia perfecta, el sueño americano hecho juego de mesa. Una narrativa de marketing potentísima para Parker Brothers. Pero la realidad era otra. Muy distinta. En 1932, unos amigos le enseñaron a Darrow a jugar a esta versión de Atlantic City. Ni la inventó, ni la desarrolló. Simplemente la copió. Le gustó tanto que pidió que le escribieran las reglas, contrató a un amigo artista para que le hiciera un diseño más pulcro y empezó a vender copias por su cuenta. Bien negocio. ¿Y cómo llega a Parker Brothers? Bueno, al principio lo rechazaron. Decían que era demasiado largo, complejo, que tenía 52 errores fundamentales. Vaya ojo. Pero cuando oyeron del éxito que estaba teniendo su versión casera, reconsideraron. Y en 1935 le compraron los derechos. Y el resto es historia. Pero, ¿qué pasa con Liz y Maggie? Su patente no la protegía. Sí, y ese es el giro. Maggie había renovado su patente en 1924. Los abogados de Parker Brothers, al investigar, la encontraron y se dieron cuenta de que su monopolio era legalmente una copia. Tenían un problema enorme. Así que fueron a buscarla. Y aquí llega la parte más triste de la historia. ¿Qué le ofrecieron? Para asegurarse el monopolio real del producto, le ofrecieron comprarle su patente y los derechos de otros 2 juegos suyos. El precio total, $500. $500. $500, sin derecho a ningún tipo de royalty. Es desolador. Y para convencerla, supongo que le prometieron algo más. Le prometieron que también publicarían una versión original de su The Landlord's Game, y lo hicieron, pero de la peor manera. ¿Cómo? Lo lanzaron en una tirada mínima, con un diseño distinto y más confuso, sin promoción. Lo dejaron morir. Fue una maniobra para neutralizarla y enterrar la historia original. La borraron del mapa. Totalmente.
Es la ironía máxima. Un juego para denunciar el monopolio es devorado por un monopolio real, el de Parker Brothers, que reescribe la historia para borrarla. La vida imitando al juego, de la forma más cruel. Maggie intentó luchar. En 1936 dio entrevistas. Hay fotos de ella con los dos tableros, el suyo y el de Monopoly, intentando explicar que la idea era suya. Pero ya era tarde. Era inútil. El mito de Charles Darrow ya era imparable. El censo de 1940 es un documento desgarrador. En la casilla de ocupación de Maggie pone creadora de juegos y en la de ingresos, $0. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿cómo es que hoy sabemos todo esto? Su historia se perdió durante décadas. Así fue. No se descubrió hasta los años 70. Y de nuevo por una ironía. Un profesor de economía, Ralph Anspach, creó un juego llamado Antimonopoly. Me imagino la que se lió. Claro, Parker Brothers lo demandó. Una batalla de David contra Goliat. Claro. Y Anspach, para defenderse, se puso a investigar. Su argumento era que la palabra monopolio era un término genérico para estos juegos mucho antes de Darrow. Y en esa búsqueda desenterró las patentes de Liz y Maggie y toda la verdad. O sea que un juicio por un juego llamado Antimonopoly sacó a la luz la historia antimonopolista original del monopolio. Es casi poético. Al final, tras una batalla legal que llegó al Tribunal Supremo, Anspach ganó. Y lo más importante es que, en el proceso, expuso la gran mentira del monopolio y le devolvió a Elizabeth Maggie su lugar en la historia. Así que, la próxima vez que alguien saque la caja de Monopoly, la historia que hay detrás es infinitamente más profunda. Es el viaje de una idea radical desde la mente de una mujer adelantada a su tiempo que quería enseñar sobre justicia social. Hasta convertirse en un símbolo de todo aquello que ella combatía. La historia de Maggie es un recordatorio muy potente. De muchas cosas. De cómo se construyen los mitos corporativos, de la fragilidad de la propiedad intelectual y, bueno, de las innumerables contribuciones de mujeres que han sido sistemáticamente olvidadas. Y nos deja con una última reflexión, una que vuelve al principio. Las reglas monopolistas resultaron ser mucho más populares que las de prosperidad. Sí. ¿Qué dice eso de nosotros? De lo que consideramos entretenido. El hecho de que prefiramos una simulación en la que aniquilamos a nuestros amigos a una en la que el éxito es compartido. Y ahora, sabiendo la intención original, ¿podría eso cambiar nuestra forma de jugarlo la próxima vez?